Como cuna de la civilización, en la Grecia de la antigüedad surgió todo, desde la democracia hasta la medicina. Nos legaron las Olimpiadas, logros de la ingeniería y las historias más épicas de todos los tiempos. Una de las más conocidas se centra en el héroe griego Ulises, el guerrero legendario cuya astucia ayudó a conquistar Troya. Tras aquella victoria, se embarca en un largo viaje de regreso al oeste de Grecia surcando estos mares. La Odisea relata su genial triunfo sobre la adversidad y el peligro. Su historia es tan increíble que Odisea, la palabra que designa a todo viaje épico, proviene de su nombre. Tras conducir a los griegos a la victoria en la guerra de Troya, Ulises inicia su vuelta a casa, pero el viaje no va según lo planeado. Ulises es drogado, seducido por diosas, debe enfrentarse a monstruos. Un viaje que debería durar semanas, dura 10 años. Dicen que Ulises viajó desde los campos de batalla de la guerra de Troya, en la actual Turquía, a su hogar, en Ítaca. Mi viaje a través del mar Egeo me lleva a una de las islas más ricas del mundo antiguo, Sifnos. Esta isla es rica en recursos naturales. De hecho, esta isla es un tesoro escondido, donde los hechos históricos respaldan las aventuras de Ulises. Es micénica. Los micénicos fueron una antigua superpotencia. Dominaban el Egeo cuando los egipcios estaban en su apogeo. Armas, ropas y costumbres micénicas aparecen en las historias de Ulises. Como una de las más famosas, la historia de Perseo, que, ya al nacer, es una amenaza para su abuelo y termina a la deriva con su madre en una caja de madera. Perseo se enfrenta a muchos desafíos. Debe encontrar y matar al monstruo Medusa, una gorgona con serpientes en la cabeza, y rescatar a una princesa, la etíope Andrómeda, ya que los griegos tenían fuertes vínculos con África y Oriente. Medusa es la comehombres por excelencia, cuya mirada convierte a los humanos en piedra. Perseo solo puede matarla enfrentándose a sus miedos. La moraleja de la historia es que el peor enemigo de la felicidad humana no es el miedo, sino el temor al propio miedo. Los mitos hacen que aprendamos de las experiencias. Nuestro héroe Ulises se enfrenta a desafíos épicos, pero cambia gracias a eso. Ahora me toca dejar Sifnos y me dirijo a una isla que ha vivido todo eso en primer plano. Se trata de Creta, la gran isla. En la historia antigua, Creta fue una superpotencia, y en la mitología, el famoso lugar donde nacieron dioses y héroes. El puerto de la Canea, en el norte de Creta, ha sido refugio para valientes marineros desde la época de Ulises. La Odisea describe el terrible poder de las tormentas del norte. La gran isla de Creta ha sido centro de actividad humana durante al menos 9000 años. Ahora me dirijo hacia el este para descubrir qué hay detrás de uno de sus mitos más aterradores. A pocos kilómetros de la capital, Heraclión, hay un importante enclave prehistórico. Es uno de los yacimientos más visitados de Grecia. Así eran los exóticos palacios de la Odisea, un puente entre el mito y la realidad. Bienvenidos al Palacio de Cnosos. Es una maravilla del mundo antiguo, en su mayoría excavada hace un siglo por el arqueólogo Arthur Evans. Era un enorme palacio que ocupaba más de 24.000 metros cuadrados. Evans se pasó 25 años excavando y descubrió una superpotencia comercial que conectó Europa, Asia y África. Entonces Creta estaba en su apogeo, lo mismo que el antiguo Egipto. Si observamos la decoración vemos que había una conexión entre ambos. Imaginad el palacio como un derroche de color con todas las paredes y salas decoradas con magníficos frescos como este. Hay imágenes de toros por todas partes. Evans sugirió que este era el palacio del legendario rey Minos, un monarca acosado por un monstruo con forma de toro. En Creta nació una de las leyendas más famosas del mundo, el mito del Minotauro, mitad hombre, mitad toro. La historia comienza cuando un hermoso toro blanco surge del mar. El rey de la isla, Minos, decide ofrecérselo como sacrificio a Poseidón. Pero en realidad quiere quedarse con esa hermosa criatura y lo sustituye por un toro diferente. Comete un gran error. Poseidón se enfada
y lanza una terrible maldición sobre Minos y su familia. Consigue inspirar en Pasífae, la esposa de Minos, deseos lujuriosos hacia el toro. Ella se aparea con él, y el resultado de esa unión impura es el Minotauro mitad humano, mitad animal. Al monstruo lo ocultan aquí, en el palacio de Cnosos, en un laberinto subterráneo donde lo guardaban como un sucio secreto. Puede que el Minotauro sea pura fantasía, pero el complejo del palacio es un laberinto. Hasta 25.000 personas vivían aquí, en una sociedad donde parece que las mujeres tenían tanto poder como los hombres. Cada año, el rey Minos exigía un horrible tributo. 7 doncellas y 7 jóvenes debían llegar a Creta y entregarse como sacrificio a la bestia. Un año, el hijo del rey de Atenas, el héroe Teseo, decidió acabar con este horror y se ofreció voluntario para matar a la bestia. Llegó a Cnosos y llamó la atención de la bella princesa Ariadna, la hija del rey Minos. Ella decidió ayudarle en su tarea y le dio una espada para matar al Minotauro y un ovillo para que encontrara el camino de vuelta en el laberinto. Teseo se adentró en el corazón de las tinieblas, lo mató y junto a Ariadna, Teseo escapó de Creta. Los mitos pueden resultarnos algo exagerados, pero pronto descubriré que no son nada en comparación con la salvaje realidad de hace 3000 años. En la época de Ulises, los isleños creían que los desastres naturales como tormentas, terremotos y tsunamis eran consecuencia de la ira de los dioses. Para apaciguarlos, recurrían al sacrificio. El sacrificio de vírgenes ya aparece en la Ilíada. El rey Agamenón, camarada de Ulises, mata a su propia hija para que los dioses le envíen vientos favorables y pueda llegar a Troya. Pero cuando los aqueos llegan a Troya, las atrocidades continúan, algunas a manos del legendario Aquiles. Aquiles era el mejor de los héroes, mitad dios, mitad hombre, el guerrero más grande que el mundo había conocido, increíblemente bello e intrépido, y amaba por encima de todo a su camarada Patroclo. Patroclo es asesinado en el campo de batalla. Aquiles, llevado por la desesperación, se cubre la cara con tierra. Luego, ordena crear una enorme pira funeraria de 30 metros de altura. Después, 12 troyanos fueron sacrificados como castigo por la muerte de Patroclo. Las historias de la guerra de Troya y las de Ulises son historias de venganza. Venganza por el rapto de Helena de Troya. La moraleja es clara. Si haces algo horrible, también a ti te alcanzará el horror. En Creta, la realidad que inspira a los mitos y leyendas pervive en sus tierras. Madre mía, tengo que parar y contaros algo. Estas cabras se describen en la Odisea. Uno de los relatos de la Odisea habla no solo de cabras y queso, sino de un monstruo al que llamaban Cíclope. Ulises y su tripulación exploran la isla en busca de comida. Encuentran una cueva donde hay leche y queso y se atiborran, dándose un gran festín, sin darse cuenta de que pertenece a un gigante, el Cíclope, que además es hijo del dios del mar, Poseidón. Cuando el Cíclope regresa, se enfurece y empieza a devorar a los hombres de Ulises uno a uno. Ulises sabe que debe idear un plan para escapar, así que calienta una enorme estaca en el fuego, consigue emborrachar al Cíclope Polifemo y se la clava en el ojo. Sin embargo, aún tiene que salir de la cueva, por lo que se ata debajo de una oveja. El Cíclope ciego deja salir al ganado. No se da cuenta de que Ulises va debajo. Pero Poseidón se enfada, ya que ha dejado ciego a su hijo. De ahí que, durante el resto de la Odisea, el héroe se vea acosado y hostigado por el gran dios del mar. Creta me recuerda que las historias le hablan a hadas son leyendas del pasado que nos ayudan a vivir el presente. Mi aventura viajando al Peloponeso, una península conectada al resto de Grecia por un puente sobre un canal de 6 kilómetros de largo. Por el Peloponeso también pasó nuestro legendario héroe Ulises, y nació una de las civilizaciones más importantes de la Edad de Bronce,
La micénica, que dominó el Mediterráneo desde el 1600 al 1100 a.C., cuando tuvo lugar la guerra de Troya, parece. Esta antigua potencia dio origen a muchos mitos griegos, incluyendo el más famoso de todos, la historia de Helena de Troya. Esta es la isla de Cránae. Según la leyenda, fue aquí donde Helena de Troya, según dicen la mujer más hermosa del mundo y esposa de Menelao, rey de Esparta, mantuvo un apasionado romance con Paris de Troya. Y lo que sucedió en esta isla originó la guerra de Troya. Desde estas mismas costas, los amantes fugitivos, Helena y Paris, huyeron cruzando el Mediterráneo hasta Troya, mientras Ulises y otros héroes aqueos los persiguen sin tregua. La de Troya fue una guerra brutal y sangrienta, donde muchos héroes griegos, incluido Ulises, lucharon durante 10 largos años. En estos yacimientos griegos de la Edad de Bronce, revelan que esos relatos, llenos de violentos conflictos, están basados en hechos reales. Este es el cuerpo de un guerrero que murió hace 3500 años. Fue herido por una espada o una daga. Aquí hay un orificio de impacto. Ese fue casi seguro el golpe mortal. Aunque no tengamos el cuerpo de un héroe guerrero llamado Ulises, él también luchó y corrió grandes aventuras, aventuras que dieron lugar al poema épico más importante de la historia. Los héroes de esa época aspiraban a hacerse un nombre que los sobreviviera, a ser el mejor guerrero en la batalla. Esa obsesión por la destreza militar la asociamos a los espartanos, los luchadores más exaltados del mundo antiguo. Estoy a punto de ver cómo ese espíritu de lucha sigue vivo en la práctica del pancracio. El pancracio es una mezcla de lucha libre y boxeo que se remonta al año 2000 a.C. Es un deporte de fuerza porque el pancracio significa eso. Como cuando Teseo luchó contra el Minotauro mitad hombre, mitad toro, y usó el pancracio para vencer al monstruo. Se cree que aquí es donde Helena de Troya fue enterrada con su esposo Menelao. En la Odisea los grandes festines eran importantes, y sabemos que el palacio de Helena en Esparta acogía a los héroes que volvían de la guerra de Troya. Las fiestas forman parte de la historia real y también de los mitos del Peloponeso. Es hora de dejar atrás Esparta, pero antes de irme, vamos a desviarnos un poco para visitar un lugar mágico. Una ciudad medieval abandonada que se desarrolló entre el siglo XIII y el XV. Mistra. Más de 1000 años después del florecimiento de Esparta, esta región seguía siendo un centro de poder. Mistra era un enclave fundamental para el Imperio Romano de Oriente. He dicho que ya nadie vive aquí, pero no es estrictamente cierto, porque sigue existiendo una pequeña comunidad de monjas. Llevan aquí desde el siglo XV y suelen ser hospitalarias. De eso trata la historia de Ulises, de cómo enfrentarse a las dificultades y a los retos. Hay que saber lo que importa, y lo que a él le importaba a pesar de las tentaciones era volver a casa. Sigo mi odisea y me dirijo a la gran ciudad fortaleza de Micenas, sede del poder micénico en la Edad de Bronce, que dominaba esta región cuando el imperio egipcio estaba en su apogeo, famosa gracias al arqueólogo del siglo XIX Heinrich Schliemann. Micenas se levantó sobre el 1600 a.C., donde surgieron algunas de las leyendas y los héroes más inolvidables de Grecia, como la del hermano de Menelao, el marido de Helena de Troya, Agamenón. Cuando Helena es raptada, su cuñado el rey Agamenón está tan decidido a recuperarla que sacrifica incluso a su propia hija para asegurarse el favor de los dioses. Agamenón conquista Troya y Helena es devuelta a su marido. Su esposa Clitemnestra, como era de esperar, no le perdona el sacrificio de su hija. Y mientras Agamenón se da un baño y asesina a su marido. Por eso esta tumba se llama la tumba de Agamenón. El cuerpo del rey, lavado y ungido con aceites perfumados, se traía aquí y se cubría con el oro que había atesorado durante su vida. La civilización micénica gobernó de forma absoluta durante unos 500 años, hasta el 1100 a.C., y que se terminó llamando la Edad Media griega.
Voy a unos 130 kilómetros al suroeste, al otro lado del Peloponeso, a un lugar impregnado de historia naval, la bahía de Navarino. Nuestro héroe Ulises se salió de su ruta y acabó naufragando en la costa del Peloponeso, porque estas playas se mencionan en la Odisea. La arenosa Pilos. En lo alto de la colina hay un palacio micénico que también aparece en la historia de Ulises. Edificado en el siglo XIII a.C., recibió el nombre de Palacio de Néstor, en honor al rey que aparece en la Odisea, y que envió 90 naves a luchar en Troya. Como Ulises aún no ha regresado de la guerra 10 años después, su hijo Telémaco viene aquí en busca de noticias de su padre. En 2015, en un pequeño olivar detrás del Palacio de Néstor, encontraron intacta la tumba de un rey guerrero con más de 3.500 años de antigüedad. No solo contenía el esqueleto del guerrero, sino también los tesoros con los que permaneció enterrado durante más de 3 milenios. El equipo de Sharon encontró 2 tumbas repletas de restos humanos y tesoros. Todos datan de alrededor del 1550 a.C., la edad de bronce de los héroes griegos. Es maravilloso encontrar vestigios de la historia en este lugar tan excepcional, donde el pasado no está muerto. Esta es la última etapa de mi viaje. Me dirijo al hogar de Ulises, en Ítaca. Pero antes de dejar el Peloponeso, hay un lugar al que debo ir. Corinto, donde reclutaron a Ulises y a los aqueos para la guerra de Troya. Aquí se halla el canal de Corinto, que separa el Peloponeso y la Grecia continental, y junto con el de Suez es el canal más antiguo del mundo. Aquí nacieron varios mitos griegos muy dramáticos. El gran héroe Jasón, al que conocemos por Jasón y los argonautas, vino a Corinto. Jasón estaba casado con Medea, pero se enamora de una princesa de la zona y planea casarse con ella. Medea, como podréis imaginar, está furiosa y concibe una terrible venganza. Se hace con un hermoso vestido para la joven princesa, y cuando se lo pone, la quema viva. Es una terrible venganza. En realidad no me sorprende que Corinto sea el telón de fondo para esta historia de amor, pasión y los peligros del deseo, porque los antiguos griegos tenían menos reparo con el sexo que nosotros. Las tentaciones de la carne son importantes en la Odisea, pero Ulises está decidido a llegar a casa. Seguiré su rastro en su penúltimo destino, una isla irresistible, Corfú. Ulises llega aquí de una forma espectacular. Ulises tiene un enemigo increíblemente poderoso. Cuando Ulises se acerca al país de los Feacios, o Esqueria, Poseidón desencadena la madre de todas las tormentas. La nave de Ulises vuelca y el héroe cae al mar. Lucha incansablemente por sobrevivir. Desnudo y empapado, se arrastra a la orilla y logra llegar a un bosque donde se esconde de Poseidón. Exhausto, Ulises no tarda en caer dormido, pero tiene un brusco despertar. Escucha la risa de unas muchachas y se cubre con una rama de olivo. Por suerte es la princesa Náusica, la hija del rey de la isla, que lo toma bajo su protección. En la Odisea, cuando Ulises es rescatado, la realeza también le da la bienvenida. Todavía no se ha descubierto el antiguo palacio del rey de Corfú, donde llega Ulises tras ser rescatado por la princesa. Pero mucha gente cree que estaba aquí. Si este es el palacio del rey de Corfú, entonces es aquí donde Ulises contó emocionado por primera vez sus aventuras y viajes. Ulises describió esta isla como un paraíso terrenal y suntuosos palacios. Y quiero mostraros uno que aún se conserva, construido en honor a uno de sus compañeros de armas, el Aquileón. Aquí no se homenajea al gran guerrero Aquiles, sino al héroe trágico y vulnerable. Por eso, los mitos griegos son importantes, porque tienen distintos significados. Aquiles suele llevar su característico escudo. Como pasa en las historias de Homero, el escudo de Aquiles no era solo un arma, sino un código de conducta humana. A pesar de que el maravilloso escudo de Aquiles es obra de un dios, no puede salvarlo. El príncipe troyano Paris lo hiere de muerte dándole en su punto débil, el talón.
Y cuando Aquiles muere en la batalla, ¿quién hereda su escudo? Ulises. Homero nos está diciendo que la historia de Ulises es la historia de lo que de verdad importa en la vida. En la historia, aunque Ulises se siente atraído por la hermosa princesa Nausicaa, su corazón añora a su esposa Penélope, que lo espera en Ítaca. Por eso, en un acto de increíble generosidad, el padre de Nausicaa le ofrece a Ulises una flotilla de sus barcos mágicos especiales y le dice que deje la isla y vuelva a casa. Eso es Ítaca. Ulises por fin ha vuelto. Pero la cosa no acaba ahí. Recordad que lleva ausente la friolera de 20 años, sin saber lo que encontrará en casa, o si su esposa Penélope sigue esperándolo. Ulises prefiere llegar de incógnito. En su palacio hay más de 100 jóvenes, tanto de Ítaca como de otras islas, comiéndose su comida, acostándose con sus sirvientas e intentando intimar con su esposa Penélope. Quieren casarse con ella y hacerse con el trono de Ulises. Pero el astuto Ulises se cuela en su propio palacio disfrazado de mendigo. La situación está en un punto crítico. Tras casi 20 años, Penélope está agotada y anuncia que llevará a cabo un concurso. Quien tense el arco de Ulises y pase la flecha a través del ojo de 12 hachas alineadas será su esposo. Ulises es famoso por su habilidad con el arco. Según la Odisea, en el concurso de Penélope los pretendientes se alinean para tensar el arco de Ulises. Uno a uno, fracasan. Ulises tensa sin esfuerzo su propio arco, luego apunta y dispara la flecha a través de las hachas. Ulises revela su verdadera identidad, y lo que sigue es un baño de sangre. El héroe y su hijo matan a los pretendientes. Ulises no se detiene hasta cubrir con la sangre de los indeseados invitados, pero Penélope necesita pruebas de que es su marido. Para probar a Ulises, su esposa le dice que ha trasladado su cama de matrimonio, sabiendo que esto debe enfurecerlo, ya que Ulises hizo esa cama con un hermoso olivo que crecía dentro del palacio. Es una historia preciosa, porque nos habla de la fortaleza de su unión. Efectivamente, Ulises se enfurece por el traslado de su cama de matrimonio, para alivio y deleite de Penélope, porque solo entonces ella sabe que sus plegarias han sido escuchadas y que su marido está por fin en casa. Lo maravilloso de los mitos es que no son solo historias apoteósicas, también hablan de pruebas y tribulaciones, de los traumas y tentaciones a los que tenemos que enfrentarnos en la vida. En resumen, nos ayudan a descubrir cómo enfrentarnos a todo lo que nos espera en la vida. Por eso son importantes personajes como Ulises, porque demuestran que no hay que ser un superhéroe para triunfar. Son historias para reflexionar e integrarlas en nuestra vida. Sabía que este viaje iba a ser increíble, y no podría haber hecho todo esto sin la ayuda de la gente. Creo que esta odisea me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo, me ha enseñado el poder de la amistad y el poder de las historias. Y también que cuando viajas por la vida, estás obligado a enfrentar retos y peligros, porque la vida es así, es una odisea sin fin, un largo viaje.